representante para Eje Cafetero, Eduardo Sánchez, a quien también le damos una cordial bienvenida. Santiago, ¿estás ahí? Sí, ¿por aquí me oyen? Dale, perfecto. Laura, pues nada, saludarlos a todos, un saludo a todas las agencias conectadas. Sabemos que tenemos sintonía desde varias ciudades de Ecuador. Un saludo allá a mi colega Eduardo Sánchez, que trabaja tan de la mano con ustedes, a ti, Laura, por permitirnos este espacio para enlazar a esta masa crítica de agencias y de mayoristas aquí en Ecuador que están ávidos de aprender. También a Benjamín, director ejecutivo de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Creo que es uno de los destinos top of mind en turismo MICE, en sol y playa. Pues, el nombre de Cancún creo que está en la cabeza de todos y va a ser muy importante oír sus experiencias. Simplemente contarles que estamos aquí trabajando muy de la mano de nuestros headquarters en Bogotá en una estrategia que le hemos denominado del aislamiento al alistamiento, un poco preparándonos para lo que va a ser el rebote digamos, de esta caída pues que hemos tenido en todos los sectores, tal vez el más afectado el turismo, pero muy, muy a la expectativa. Hemos lanzado una campaña que se llama Cuidémonos Ahora para encontrarnos pronto, un poco buscando estar presentes desde el top of heart en todos los posibles turistas y no residentes en Colombia, pues que puedan visitar nuestro país. Eso va a ser muy importante. De hecho, ayer, aprovechando que estamos conectados aquí con las agencias mayoristas, pudimos ver la campaña que lanzó Ecuador para promocionar su turismo doméstico y nos pareció bonita, realmente muy emotiva. Se llama Te Prometo Ecuador, para que la busquen en YouTube, muy chévere. Y nada, pues agradecerles a todos. Yo te devuelvo la palabra, Laura, y gracias nuevamente por permitirnos enlazar a todos estos empresarios ecuatorianos con esta charla tan interesante. Muchas gracias. Dale, Santi, claro que sí, gracias también a ti porque realmente esto es un trabajo muy importante que estamos haciendo entre estos dos países y la idea es que salgan muchas oportunidades para todos. Bueno, para darle entonces la bienvenida a Benjamín, les quiero comentar un poco. Él es especialista en neuromarketing aplicado en Barcelona, España, máster en diseño de destinos turísticos sostenibles, Las Palmas, Gran Canaria, maestría en Mercadotecnia Turística en Cancún, México, licenciado en Administración de Empresas Turísticas de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, anteriormente como director de Mercadotecnia y Promoción de Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel 2016-2017, y encargado de despacho del Fideicomiso de Promoción Turística de Gran Costa Maya en el estado de Quintana Roo, México, en el 2017. Pues no siendo más con esta presentación tan especial, Benjamín, te damos una cordial bienvenida desde el corazón de Colombia, desde la zona cafetera, el departamento del Quindío, y a todos nuestros amigos, digamos, del país de Ecuador y todos los que se conectan hoy a través de este canal a nivel nacional. Bienvenidos todos y esperamos que sea muy fructífera esta presentación hoy de la aplicación del neuromarketing en los destinos turísticos. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, José, por hacer esto posible. Muchas gracias, Santiago, y a toda la gente que ya he visto conectada por ahí del Quindío, de Colombia en general, de Ecuador, Guatemala, México, Puerto Rico. La verdad es que qué padre poder unirnos con estas plataformas en estos tiempos y poder compartir un poco de la experiencia. Para un poquito de introducción, Quintana Roo es uno de los estados de México en el cual tenemos 12 destinos turísticos actualmente. Quizá el más conocido o los más conocidos son Cancún y Riviera Maya. Y precisamente estamos terminando una reunión hace algunos minutos con miras al lanzamiento ya de la campaña que se viene en los próximos días ya para la reactivación del turismo. Hoy va a ser muy interesante porque si han estado presentes en otros webinars en los que he hablado de neuromarketing, lo he enfocado mucho al tema de la teoría y lo he enfocado mucho al tema muy genérico y a lo mejor un poquito aterrizado
hacia lo que pudiera ser temas de reactivación y esta nueva normalidad desde la perspectiva del cerebro, de la neurociencia. Pero en esta ocasión lo vamos a aterrizar un poquito más a la práctica, hacia un modelo que le llamo yo gestión de las emociones turísticas, que es un modelo que ya he tenido la oportunidad de presentar afortunadamente en Colombia con Anato, tanto en Bogotá como en Santa Marta, en Manizales, en Medellín, en San Andrés. Entonces, ahí con los vecinos suyos de Manizales hicimos un trabajo interesante también con el café. Entonces, y en Cali también muchos elementos para poder aterrizarlo a dos cosas que veo que son importantes aquí, o quizá tres. Una es el tema del café dentro del turismo, el otro es el tema maíz, y el otro, el tema que me encantó, que es el que por ahí vi hace algunos días, el tema de la magia, ¿no? Entonces, vamos a entrar con la... entendiendo qué es el neuromarketing, podemos ir entendiendo cómo aplica a cada uno de nuestros negocios, y no solo eso, sino cómo todo esto suma para nuestros destinos turísticos. El doctor Jaime Romano, científico neuromexicano que se ha especializado en marketing también, neuromercadólogo, él me encanta su teoría que la divide en tres fases del marketing. Él habla que ha habido tres etapas hasta el día de hoy en el marketing. Habla del siglo pasado, inicios del siglo pasado, de un marketing intuitivo, y de este marketing intuitivo, pues los resultados yo personalmente lo comparo en el turismo, con el surgimiento de los destinos turísticos por vocación. No sé si a muchos de ustedes les tocó todavía trabajar cuando decíamos, es que la vocación turística y la vocación turística, hoy ya nadie habla de la vocación turística, esa es la realidad. Hoy ya hablamos de generar experiencias y otras cosas, y la vocación pareció haber quedado en el siglo pasado, al igual que el hablar de la industria de las sin chimeneas y todos estos adjetivos que se le daban al turismo en el siglo pasado, pues igual iban de la mano con ese marketing intuitivo que nacía a partir del yo creo, o que los turistas llegaban a destinos turísticos que por sus características geográficas o de infraestructura, pues se prestaban para ser utilizados como destinos turísticos sin que necesariamente fueran creados o enfocados hacia eso, sino que fue una consecuencia de... en América hay muchos ejemplos, en México puede estar Acapulco, más hacia el sur, Mar del Plata, Punta del Este, Copacabana, son destinos que fueron creciendo por una demanda turística sin que necesariamente la ciudad como tal se enfocara, hubiera un marketing de atracción de turistas en un inicio. Después habla el doctor Romano de una segunda etapa que es, lo marca muy bien Philip Kotler a partir de la segunda mitad del siglo pasado, que es el marketing técnico, las 4 P's de Philip Kotler, y de ahí viene cantidad de teorías, pero como consecuencia empezamos a ver ya una planeación en los destinos turísticos, no necesariamente un destino turístico como tal planeado, pero sí podemos ver desarrollos planeados, desarrollos como puede ser, incluso en el caso de nosotros del Caribe mexicano, Mayacobá, o como puede ser algunos mega desarrollos en el Mediterráneo, o incluso en República Dominicana, como para poner algunos ejemplos. Es decir, hay una planeación a partir de un conocimiento de la técnica, de la demanda, etcétera. Pero no deja de ser del siglo pasado. El mejor ejemplo de estos, siempre les digo que es donde yo estoy aquí sentado, que es Cancún. Para los que no saben, Cancún, cuando se concibió en algún plano, en algún plan, había 43, se dice que había 43 personas viviendo aquí, que básicamente se dedicaban en alguna temporada a la pesca y en alguna temporada a la copra, la extracción del aceite del coco. Estamos hablando de hace poco más de 50 años. Hoy, para darnos una idea, recibimos el año pasado más de 5 millones de turistas y somos casi 1 millón de habitantes aquí, todo consecuencia de una planeación, de un análisis de la demanda, y a partir de un análisis de la demanda, una construcción de un destino turístico. Pero el doctor Jaime Romano habla de este siglo como el siglo del marketing científico, como el siglo donde
la ciencia empieza a jugar más, no solo con la técnica, pero mucho más científico, el tema de llevarse de la mano con el marketing. Hay una frase muy buena del doctor Jaime Romano, alguna vez que le pregunté la diferencia entre los diferentes marketings o cuál era la diferencia entre yo como experto en neuromarketing y él como científico, me decía, es muy sencillo, tú trabajas de lo que nosotros hacemos, trabajas a partir de nuestra experiencia y nosotros generamos los hallazgos, es decir, nosotros no trabajamos con ideas, no trabajamos con supuestos, trabajamos con hallazgos. Nosotros decimos, el cerebro funciona de esta manera ante tal estímulo. Es decir, no hay forma de errarle, es ciencia pura. ¿Qué viene como consecuencia de esto? Pues la generación de experiencias turísticas, la generación de consumo que va mucho más allá de una intuición, que va mucho más allá de una técnica, sino consumo que nace a partir del cerebro, es decir, a partir de lo que realmente el turista no solo quiere, sino lo que el turista desea y lo que realmente desea, no necesariamente lo que expresa. Y cuando me refiero a esto, me refiero porque en la parte técnica o la investigación tradicional que hacíamos era una investigación o es que sigue enfocada tan solo a una pequeña parte del cerebro, es decir, a una parte que es alrededor del 15%, que pudiéramos decir que es la parte consciente, es decir, toda la información sentimental de memoria ya procesada y donde el cerebro decide tomar una decisión sin que necesariamente esa decisión se tenga conciencia de por qué se tomó esa decisión. Y la neurología, que es la parte que abarca el neuromarketing, es la parte que va hacia esa parte no visible o no tangible o no consciente del cerebro, donde realmente se generan las decisiones, donde realmente es donde tiene que entrar la mercadotecnia y donde realmente es donde tienen que entrar las experiencias turísticas para que puedan, 1, ser compradas, 2, puedan ser recomendadas y 3, puedan generar un patrón sentimental asociado a la experiencia o a la marca para que uno se vuelva completamente fiel. Hoy en día sabemos que gracias a la confianza, a la certeza, los primeros turistas que se estarán reactivando dentro de muchos segmentos serán los turistas repetitivos, los turistas que ya conozcan los destinos turísticos y que sepan que saben que tienen la certeza de que estarán viajando de alguna manera segura porque conocen las medidas, conocen el destino, conocen el hotel, conocen el tour y esa generación de fidelidad es la que se genera en la parte no consciente del cerebro. Algunos aparatos, vamos a dar un viaje por algunos aparatos que se utilizan en este caso la electroencefalografía, que es para medir impulsos eléctricos en el córtex del cerebro, el seguimiento visual, que no hace otra cosa más que seguir lo que la retina está siguiendo, el ojo está siguiendo de acuerdo a diferentes impulsos, y lo que miden estos aparatos es la conexión cerebral, ¿sí? Cuando no hay conexión cerebral, por ejemplo, vemos en la imagen de la derecha donde la fijación de la mirada y la conexión cerebral va completamente a los ojos y a la cara de las personas. Es la parte que más, la vista, la cara de las personas es la parte que más conexión cerebral tiene, que se conoce hasta hoy en día entre los seres humanos. Y aparatos mucho más sofisticados que nos pueden dar información útil sobre los procesos cerebrales, sobre los diferentes patrones de comportamiento del cerebro, de acuerdo a lo que pudiera el turista estar, entrecomillado, sintiendo o pensando. En resumen, el doctor Jaime Romano tiene una teoría muy interesante, a mí me gustan mucho sus teorías, y son teorías que han sido incluso avaladas y no han sido reconocidas por mercadólogos como el mismo doctor Philip Kotler o Martin Lindstrom, uno de los principales mercadólogos del mundo, y él habla de un proceso cerebral que va de esta manera, va de abajo hacia arriba, donde el cerebro, donde primero lo que necesitamos es captar la atención. Sabemos que hoy en día recibimos N cantidad de mensajes que aparecen en redes sociales, en WhatsApp, en todos lados, y no todos captan nuestra atención. Y si no captan nuestra atención, no podemos generar una emoción, no podemos generar una conexión sentimental y mucho menos podemos generar un conocimiento, es decir, estimular la memoria. Bueno, él habla de este proceso en el que igual tiene que ir evolucionando de esa manera, tiene que porque el cerebro
filtran la información, tienen una atención, que eso no es una teoría nueva, es una teoría más antigua, que es una atención selectiva, donde decide a qué le pone atención, a qué no le pone atención, e incluso tiene una manera de filtrar esta información de manera que la tiende a llevar hacia sus lados de creencias, es decir, hacia lo que previamente ya conoce a partir de todo lo que está arriba, las partes de las emociones, cognitivo y todo, y la atención puede, vamos a llamarle, viciarse de acuerdo a toda la experiencia que tiene cada uno o a su círculo de creencias. Por eso es que todos tenemos diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Después viene la estimulación del sensorial, que es a través de los 5 sentidos, lo vamos a ver un poquito más adelante en el tema de productos, y no necesariamente tiene que haber una conexión emocional, pero si no hay atención, si no se estimulan los sentidos, no hay una conexión emocional. Esta conexión emocional siempre va asociada, a veces se aprende por primera vez en algún momento, pero luego va asociada. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y viene la parte cognitiva, que es esa parte donde ya todo está acumulado en el cerebro, en nuestras experiencias, y el cerebro lo que hace es compara estas nuevas emociones, estos nuevos sensaciones o estímulos de los sentidos, y lo va comparando con nuestras experiencias previas, y esto lo que hace es lo rechaza o lo acepta, y de esta manera es como funcionamos. Y después ya viene la decisión de qué digo, qué hago, ¿no? Si se fijan en la imagen anterior, se los voy a volver a poner. Esa imagen anterior es real del estudio del eye tracking. A mí me pasó, les voy a platicar una anécdota muy interesante cuando estuve haciendo esto. Nos ponían un video que duraba alrededor de 2 minutos, y dentro de esos 2 minutos se pone el video que se quiere analizar, que dura 20 segundos. Esto se hace para no viciar, es decir, para que la gente no sepa qué es lo que se está analizando. Y pues en este video hay anuncios de todo tipo, hay imágenes de todo tipo. Y cuando pasa la persona adelante de mí, me doy cuenta que en el video venía una imagen de una chica en bikini, que en este caso no es esta imagen, era Pamela Anderson. Entonces, lo primero que yo pienso cuando me van a poner a mí estos aparatos y a través de estos circulitos me hacen el seguimiento visual, lo primero que yo pienso es, cuando venga la imagen de Pamela Anderson, la voy a ver a los ojos. No le voy a quitar la mirada de los ojos, porque pues todo el mundo, atrás están todos los estudiantes que estaban conmigo, y aparte, después te corren el video con los mapas de calor como aparecen aquí, y te va diciendo qué es lo que el cerebro está mirando, y estos aparatos a través de la encefalografía te dicen cuando mira algo, si hay alguna conexión cerebral, es decir, si hay el cerebro está reaccionando de manera, uno, si hay atención, y dos, si está reaccionando de manera de aceptación o de rechazo, ¿sí? Entonces, con eso ya podemos tener una mayor idea de cómo funciona el cerebro a diferentes estímulos. Entonces, cuando me ponen el video, estoy atento a que no me salga Pamela Anderson y no ver lo que no tenía que ver, inmediatamente la veo a los ojos, pero cuando corremos el video para hacer el análisis, mi mirada había hecho exactamente este mismo patrón. ¿Por qué? Porque cuando mi razón, mi regulador de la acción le dijo a mi cerebro, vela a los ojos, yo ya había pasado por todo este proceso. Es decir, una parte instintiva como ser humano que tienes que, se le llama escanear, una parte emocional, y después el regulador de la acción le dijo, clávate la mirada en los ojos. Así de rápido funcionan estos aparatos, y es lo que nos permite saber cuando el cerebro está reaccionando de X o Y manera ante un diferente estímulo, mucho antes de que nosotros podamos aquí, en el regulador de la acción, en la conducta verbal, decir, cuando te pregunten qué estabas viendo, decir, pues estaba viendo los ojos de Pamela Anderson. Mentira, porque yo ya te vi que toda esta parte te la pude analizar antes de que tú pudieras regular tu conducta verbal. Y evidentemente la motivación de compra está cargada con todo lo anterior, no necesariamente con la conducta verbal. Por eso nos interesa saber esta parte, porque la motivación de compra viene en un 85% o incluso hasta 95%, si lo separamos en racional y emocional, viene cargada hasta en un 95% en esta parte. Vámonos con menos teoría y un poquito más de práctica. Nosotros, todos los seres humanos, percibimos a través de los sentidos,
es decir, toda la verdad que existe en este planeta, todo lo que conocemos, lo que sentimos, entra a través de nuestros 5 sentidos. Y sí a veces me da mucha pena decir que en el turismo no somos capaces de explotar los 5 sentidos, no solo en los productos, sino en la publicidad, en la promoción, en general, en todas las herramientas que tenemos para enamorar a los turistas. No necesariamente utilizamos los 5 sentidos. Si nos acordamos, todo el mundo quien se ha enamorado aquí en que estamos ahorita, todos nos hemos enamorado por los 5 sentidos, nos hemos enamorado por el olor, por la vista, por todo. No es a través de un sentido nada más. Entonces, entre más podamos integrar estos 5 sentidos, ojo, que aquí es donde vamos a ir más adelante, de manera estratégica. No se trata de decir, vamos a generar emociones. No me digas, vamos a generar emociones. ¿Cuál es la emoción que quieres generar? Y la segunda es, de manera estratégica, a través de qué sentido quieres estimular al cerebro para generar esa emoción, y lo que tú estés estimulando tiene que ir de acuerdo a tu producto, a tu marca y a tu estrategia. Nunca se me olvida, les voy a poner un ejemplo que nunca se me olvida, cómo una experiencia se puede medio tambalear. En alguna vez que visité Bogotá, me llevaron a las minas de sal, si no me equivoco, Zipaquirá, y la experiencia fue brutal, ¿no? El hecho de estar en estas minas y cerrar esta experiencia de una manera súper interesante en un puestecito que había colocado ahí que decía, este es el café más profundo de la tierra, o una cosa así, es decir, estabas a N cantidad de metros bajo la tierra y era el lugar donde más profundo sobre la tierra te podían vender un café. Es decir, ya estaban haciendo algo que nunca se te iba a olvidar. Obviamente me compré mi cafecito, me senté a tomar mi café debajo de la tierra, y era una parte como decir, estoy en Colombia, no se te olvida, te empiezas a meter ese patrón cerebral y te sacan en un como trenecito para llegar al poblado de que es Zipaquirá. Y mi sorpresa es que cuando nos subimos al trenecito, pues la música era completamente todo, menos algo que tuviera que ver con el entorno, con colombiano, con el pueblo. Entonces rompió completamente. Si en ese momento la música hubiera sido una música típica colombiana, si hubiera sido una música típica de la región, es decir, que embonara con toda la arquitectura que se estaba viendo ahí, que embonara con toda la gente en las calles, hubiera sido diferente la experiencia. Esa parte de estimular el oído en ese momento hubiera redondeado toda la experiencia y hubiera sido de esos momentos como climáticos que dices, esta es una gran experiencia que ahorita mismo la posteo y la recomiendo, etcétera. Pero bueno, son pequeños ejemplos como si podemos juntar estos 5 sentidos, es mucho mayor el impacto. ¿Y por qué? Porque los sentidos no funcionan de manera independiente. Y el mejor ejemplo es donde nosotros no necesitamos estimular al sentido del olfato como tal para saber a qué huele o para tener un recuerdo relacionado con esto. Es decir, a través de la vista, el cerebro le está diciendo al olfato, le está recordando a qué huele, y no solo eso, le está recordando al cerebro seguramente algún momento asociado con una imagen similar. Es decir, hay una integración de los 5 sentidos. Uno de los mejores ejemplos es el olfato. El olfato se dice que es el 60% del gusto. Es decir, cuando no podemos oler, cuando estamos enfermos de gripa, cuando nuestras vías respiratorias están obstruidas y no recibimos olores, la comida sabe a prácticamente nada. Siempre nos quejamos de que la comida no sabe a nada porque estamos enfermos de la gripa. Sí, efectivamente, el olfato y el gusto trabajan de una manera integrada, al igual que la vista. Si nosotros no escuchamos estos cereales que se llaman cornflakes, ¿sí? Si el oído no escucha el tronar del cornflake, el crunch, inmediatamente nuestro gusto dice sabe a viejo, y no necesariamente sabe a viejo. Lo que pasa es que como no se siente la frescura a través del oído, el gusto puede engañarse y creer que el producto sabe a viejo. Pero bueno, esta es una integración de los 5 sentidos, y esta es una teoría de que se le conoce como el padre de las emociones, que es Antonio Damasio. Antonio Damasio tiene una teoría bien interesante. Él se dedicó en los 90s, ya con esta tecnología, a empezar a investigar más sobre las emociones. Él tiene varias cosas interesantes. La primera es que dice que las decisiones son 95% un componente emocional. Lo comentaba hace rato, las motivaciones, cuando tomamos una decisión,
hay un componente 95% emocional. Y luego también afirma que el 5% racional se utiliza para justificar la decisión emocional que tomé. Es decir, no quiere decir que una decisión sea emocional y luego racional, sino que él habla de una espiral, de una especie de espiral donde la emoción va jugando con la razón y va buscando alguna justificación para tomar esa decisión emocional. Su publicación, donde habla sobre estas emociones, sobre el tema de emociones, la llama curiosamente el error de Descartes. Si se recuerdan, Renato Descartes decía, pienso, luego existo. Y entonces él viene con una teoría más revolucionaria donde dice, sí, pero pensar no necesariamente es ser racional, sino pensar es, como él lo dijo, en un 95% emocional y un 5% racional. Y tiene una teoría que a mí me encanta mucho para el tema de marketing aplicado al turismo, que es el tema de los marcadores somáticos. Esta teoría es muy interesante. Habla otra vez de que todo entra a través de los sentidos. Una vez que estimulamos a través de los sentidos, podemos generar una emoción, ¿sí? No necesariamente generamos, ya lo vimos, podemos generar una emoción y esa emoción lo veíamos cuando llega a la parte de la conducta, de la parte de la memoria, de la parte cognitiva, empieza a asociar, si lo conoce, si no lo reconoce, empieza a asociar con todo el entorno y se genera lo que él llama un marcador somático. El marcador somático es cuando ya tenemos ciertos puntos asociados precisamente a emociones o sentimientos, ¿sí? Y después viene una reacción fisiológica. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a la playa, si yo llego a alguna playa de Cancún y abro la ventana desde la habitación y veo el mar, ya hay una imagen, y si lo escucho y escucho las olas del mar, me puede, por alguna experiencia previa, ese sonido de las olas del mar, generar una emoción que va relajada, que va relacionada a la relajación. Es decir, ya ese sonido del mar ya me asoció con una emoción de relajación y me siento relajado. Pero si yo paso y bajo a la playa y por alguna razón las olas, el mar me revuelcan, la siguiente vez que yo escuche ese sonido del mar, es muy probable que mi memoria vaya asociada y mi sentimiento no vaya asociado a la relajación, sino al estrés o al miedo. Y es muy probable que con tan solo escucharla, yo genere una reacción fisiológica. Es decir, si tengo miedo, empiezo a temblar, puedo empezar a sudar, sin que necesariamente yo esté experimentando una revolcada del mar. Es decir, tan solo el sonido en ese caso me puede generar esa reacción fisiológica. ¿Por qué los polígrafos no funcionan o no están aceptados como pruebas para el caso, por ejemplo, de criminalística o para un juicio? ¿Por qué no están asociados? Porque los polígrafos van asociados a esta parte, a la reacción fisiológica. Es decir, que te miden el pulso cardíaco, la respiración, la sangre, son reacciones fisiológicas, van en la parte de la pirámide que ya vimos. Y aquí la toma de decisiones se genera acá y no acá. A partir de ahí es como se generan sentimientos de aceptación o de rechazo, de agrado o de desagrado. Vámonos un poquito 100 años atrás para que vean que esto no es nuevo, esto simplemente está comprobado científicamente, pero hace 100 años William James, el padre de la psicología, decía, estoy triste porque lloro, tengo miedo porque tiemblo. Es decir, el cerebro reconoce ese sonido al cual asoció con algo que le dio miedo, en ese momento el cuerpo empieza a temblar, empieza a sudar, y el cerebro dice, estás temblando y estás sudando, entonces tienes miedo. De igual manera funciona esta teoría con todos los sentimientos que podamos asociar. Y aquí viene lo interesante para el Quindío, y no solo para el Quindío, sino también para Guatemala y todos los países donde tienen café muy rico. Siempre pongo este ejemplo del café porque es genial. Yo lo asocio mucho con una marca que se llama Starbucks, que ha tenido el descaro de meterse también a Colombia a competir, y no competir necesariamente con café de otros lugares, sino como marca, competir con marcas colombianas, por una simple y sencilla razón, porque ellos empezaron hace muchos años a respetar el olor de su café, es decir, en sus establecimientos no se podía fumar, lo prohibían,
porque inmediatamente el olor a tabaco acababa con el olor a café, y el olor a café estaba asociado a su marca. Y yo siempre les pregunto, ¿dónde es donde huelen por primera vez el café? Bueno, en Manizales me dijeron que en la finca, seguramente acá me dirán igual, pero normalmente la primera respuesta es en la casa. Es decir, el olor a café está asociado al amor, a la familia, a que te llamen por tu nombre. Entonces, tú llegas a una cafetería que se llama Starbucks, cuando hueles el café, hay una asociación, puede haber una primera asociación precisamente a sentirte familia. Cuando te entregan el café, le ponen tu nombre, te preguntan cómo te llamas, te llaman por tu nombre, te entregan tu café, y hay todo ese marcador somático que hace que haya un sentimiento no consciente asociado a una marca. Y es cuando una marca puede pasar de vender su café en $1 a venderlo en $3. Es ese gap sentimental que yo le llamo, que te permite cobrar 3 veces más por tu producto sin que sea necesariamente un mejor café. Simplemente está atacando al sentimiento. ¿Qué hace mucha gente cuando por las mañanas se levanta y van a trabajar y dicen la famosa frase de necesito un café para poder funcionar? Es decir, gente que tiene asociado el olor del café a un sentimiento de éxito. Necesitan sentir ese, y se los puedo asegurar y se los podría casi firmar, que les podríamos dar un café incluso decafeinado, etcétera, donde no necesariamente tenga el mismo efecto en el cerebro, pero el puro olor, el olor puede desencadenar este sentimiento sin que necesariamente haya una desencadenación de dopamina que vaya directamente al cerebro para que la persona se sienta más, que rinde más. Ya el cerebro puede generar esta generación de dopamina tan solo con oler el producto, no necesariamente con comprobarlo. Y bueno, Starbucks genera espacios como salas de hogar y genera espacios como mesas de trabajo para los que se quieren relacionarlo con la convivencia y los que quieren relacionarlo con el trabajo. Conclusión de esta parte, las emociones pueden ser efímeras, los sentimientos perduran. Es decir, cuando hablemos de generar emoción, no olvidemos que podemos generar una emoción que te dura 2 segundos, donde la gente dijo, ¡ah, genial! Y se olvida, simplemente no llega a la parte cognitiva, no llega a una asociación de patrón con la marca ni con el producto y se olvida. El sentimiento no, si nosotros generáramos emociones que construyan sentimientos, los sentimientos se forman patrones cerebrales que van asociados a una marca o un producto y esas no se olvidan. Y normalmente la gente que asocia sentimientos a las marcas se vuelven en lovers de la marca, en amantes de la marca. Los mejores ejemplos son los equipos de fútbol, donde el equipo de fútbol puede ser malísimo, malísimo, nunca ha ganado un campeonato, pero como el papá lo llevaba al estadio de pequeño y le compraba X cosa y disfrutaban en familia, pues él agarró un sentimiento por el equipo de fútbol que no se lo va a quitar absolutamente nadie, no va a cambiar de equipo de fútbol, podrá ser muy perdedor y le podrán 1000 razones de por qué el equipo es muy malo, él nunca va a cambiar porque hay un sentimiento seguramente ligado de amor, de nostalgia, etc., etc., al equipo de fútbol. Así funcionan los patrones mentales, es decir, cuando la gente está alegre, el cerebro funciona de alguna manera, cuando está enojado funciona de alguna manera, y las marcas funcionan exactamente igual. Las marcas se llegan a alojar, en este caso los destinos turísticos, se llegan a alojar en un patrón cerebral donde, vuelvo a lo mismo, Las Vegas se puede asociar como el destino de la libertad. Imagínense Las Vegas, el trabajo que hizo, que uno de los valores principales en Estados Unidos, cuando se declara la libertad de Estados Unidos, la independencia, uno de los valores en la declaratoria decía, es la libertad y la felicidad. Y hay una estatua de la libertad que le recuerda a los estadounidenses que la libertad es uno de los principales valores. Llega a Las Vegas y les dice a los estadounidenses, señores, yo soy el destino turístico de la libertad. Se llama Freedom Attitude de Las Vegas. Y de ahí pueden pasar 20 años y no van a cambiar sus campañas turísticas, no las van a cambiar. ¿Por qué? Porque ya se clavaron en la cabeza de la gente como que es el destino de la libertad. Cuando el estadounidense se quiere portar mal, se va a Las Vegas. Cuando quieren que las cosas pasen y la gente no se entere, se van a Las Vegas. Cuando se quieren escapar de algo, se van a Las Vegas. Es decir, ya hay un patrón cerebral donde por tú más que les digas, mira, vámonos a los casinos de otro lado de Atlantic City, no, yo voy a Las Vegas porque Las Vegas es el destino de la libertad. Y lo podemos poner el ejemplo de París con el amor y lo podemos poner ejemplo con muchísimos destinos turísticos que cada vez más están afianzando
a sentimientos, a patrones de sentimientos en el cerebro. Cuando hablo de Colombia pongo mucho el ejemplo de Medellín, donde han pasado por unas etapas sin que necesariamente lleguen a sentimientos, pero que sí podemos ver una transformación interesante como en la década de los 80s, 90s, el sentimiento en general de esta zona de Antioquia, de Medellín, era un sentimiento de supervivencia. Es decir, nosotros intentamos salir de esto, de lo que estamos pasando, quizá como estamos ahorita, un sentimiento de supervivencia, de querer salir, para pasar posteriormente a un sentimiento, quizá en la década pasada, donde se metió mucho en la cabeza de que Medellín era la más educada, ¿no? Entonces se pasaba de la supervivencia a la educación y ahora están clavados con el tema de la innovación. Supervivencia a educación a innovación. Si trasladamos esto al tema sentimental, es brutal el trabajo que hace Medellín en términos de posicionar en el cerebro de su gente, y probablemente lo hará en algún momento hacia el exterior, de cuál es lo que tienen muy claro sentimentalmente como ciudad o como destino turístico. Bueno, ahí pongo algunos ejemplos y un poquito lo que les comentaba, porque sobre esto sí hay un estudio que se hizo en España hace algunos años, donde sí se llegó a la conclusión que tanto los equipos como Madrid y Barcelona generaban un patrón sentimental en el cerebro. Es decir, había un patrón que no había forma del que el que le fuera al Madrid le fuera al Barcelona y que el del Barcelona le fuera al Madrid. Y hablo en España, no hablo fuera de España, hablo en España porque al hablar en España eso está ligado con sentimientos de orgullo, está ligado con sentimientos independentistas, con sentimientos nacionalistas, es decir, son sentimientos sumamente profundos ligados a una simple marca de un equipo de fútbol. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Porque voy a entrar ya con el tema más práctico para dejarles espacio a preguntas ya más generales. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O me sigo? Dale, Benjamín, sigamos. Venga, vamos a lo bueno. ¿Cómo podemos aterrizar esto al tema del branding ya del destino y de las experiencias turísticas como tales? Yo creé este modelo a partir de diferentes teorías, de diferentes autores, y no solo eso, sino que los que no estaban relacionados con la neurociencia los fui aterrizando para intentar buscar una justificación neurocientífica, y si la tenían, lo ponía a prueba con diferentes productos y fui encontrando que sí, que estos elementos que ven aquí, todos tienen una justificación en la neurociencia, y cuando todos los unimos en uno solo, podemos generar experiencias brutalmente, que conectan brutalmente con el cerebro en términos de algún sentimiento relacionado con la marca. ¿Cuáles son el tema de la sensualidad? La sensualidad ya la vimos. La sensualidad no es otra cosa que romper cierta barrera con algo. En este caso, cuando un destino turístico o un producto turístico logra romper esa barrera que separa al turista, se vuelve sensual. ¿Qué pasaba antes en los destinos turísticos? En los destinos turísticos la gente llegaba, se tomaba fotografías, veía de lejitos las cosas. Hoy no, hoy la gente interactúa con el destino turístico, es decir, puede interactuar con un campesino que está en el tema de agroturismo, con el café, puede platicar con él, puede preguntarle cosas. Ya hay una estimulación incluso a nivel de los 5 sentidos para poder generar esta sensualidad. La información es la básica. ¿Se acuerdan cuando decía que el 95% de las decisiones tenían que ver con un componente racional y luego la parte, emocional y luego la racional? Bueno, la información es quien te da esa parte racional que te permite hacer mucho más fácil una decisión. Esta información no es otra cosa más que el marketing o productos turísticos de hace 100 años. Era los guías turísticos que recetaban la misma información y bla, 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 pero es la que tiene que estar. Son los fact sheets, es la información en la web, es toda esa información que se necesita, que tiene que estar, más que por sí sola no vende. La interpretación es esta información, o son estos elementos que te permiten conectar con el entorno y conectar con la persona. Es decir, cuando la propia persona hace una propia interpretación de la experiencia turística y la lleva hacia su centro de creencias. Les pongo un ejemplo. Si yo les pongo información sobre el sitio arqueológico de Chichén Itzá y les explico de qué piedra se construyó, cuántos pisos tiene, en qué época se construyó, si es preclásico, posclásico de los mayas,
La verdad es que, y si está a 300 kilómetros de la ciudad de Cancún, no tiene relevancia en el tema de creación de experiencia, pero si les empiezo a explicar que, bueno, tiene 4 lados que representan cada una de las 4 estaciones del año, tiene 365 escalones que representan cada uno de los días del año, que tiene 12 columnas que representan cada uno de los meses del año, y que los equinoccios de primavera y de otoño, el efecto de la luz hace que los escalones simulen una serpiente, y entonces empieza a tomar una interpretación donde un montón de piedras apiladas se convierte en toda la generación de un contexto de una cultura maya y de la sabiduría que tenían esta cultura maya. Los activadores, ¿cuáles son? Son esos, ¿se acuerdan de los marcadores somáticos que mencioné? Los marcadores somáticos son esos pequeños activadores que sin necesidad de tener muchos elementos, muchas imágenes, muchos, etcétera, pueden generar un sentimiento. En el café, el mejor ejemplo del activador es el olor o la taza que yo les puse. No necesitan oler café, con solo ver la taza y ver el humito por ahí, se puede activar el olfato, y al activar el olfato se puede generar un sentimiento asociado al café, y no solo al café. A mí me puede generar un sentimiento asociado cuando estuve en las minas de sal en Zipaquirá, por poner un ejemplo. Esos son los pequeños activadores que tienen que estar en las experiencias turísticas y en la comunicación de la mercadotecnia, para que por sí solas, como puede ser un té o una pelotita de golf, como puede ser un olor a bronceador, esos pequeños elementos que vamos descubriendo están asociados a toda una serie de sentimientos. La intimidad no es otra cosa que lo que mencionaba, cuando logras tú como destino turístico comunicarte de una manera mucho más precisa, es cuando no solo veo cómo se cultiva el café, sino cuando soy capaz yo de cultivar o ser parte del proceso del café, y cuando no solo yo le puedo decir que esta pirámide lo construyeron los mayas hace 500 años, sino que un maya me empieza a platicar cómo sus antepasados construyeron esas pirámides, es decir, yo ya estoy interactuando con el producto turístico. Y estas dos partes, ya para cerrar, me encantan mucho y van a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante, ahorita que toquemos el tema de la reactivación, etcétera, es el famoso misterio y los famosos rituales. Al cerebro le encanta el misterio, pero no le encanta el misterio. Es decir, nos gusta que nos cuenten historias, pero nos gusta también tener finales, que no nos dejen a medias, que no nos dejen con las 2 palomitas en visto. Es decir, sí nos gusta, pero también nos gusta ponerle un final. Los estadounidenses son unos maestros en este tema. Ellos le llaman, parte de esto lo llaman el storytelling, y el storytelling no es otra cosa que contar historias. Al cerebro le encanta contar historias. Ahorita es muy interesante cuando vemos todos los videos que están saliendo promocionales y que van a salir promocionales, nos vamos a dar cuenta que los que cuentan historias son los que se van a quedar en el cerebro. ¿Por qué? Porque estamos hechos para eso. Todas las bellas artes, absolutamente todas, incluso el cine, la música, la que me nombren, tienen una historia bien hecha detrás. Todos los éxitos que han perdurado a través de la historia tienen una historia, y esto hay una técnica. Ustedes, si ven la historia, la técnica del storytelling tiene un arco que se llama el arco dramático, donde el arco dramático nace con la presentación de un personaje, la empatía, el planteamiento del problema, la resolución, el clímax y el desenlace. Todas las historias exitosas de la vida han tenido estas. La pregunta es si los destinos turísticos tienen historias, si estamos encargados de crear historias para nuestros productos turísticos, para nuestros destinos turísticos. Y estas historias, otra vez, son estratégicas, no pueden ser no estratégicas, no pueden ser inventadas que no tengan nada que ver con el producto. Si yo hablo otra vez de Chichén Itzá, me tengo que encargar de encontrar alguna leyenda o alguna historia relacionada con Chichén Itzá. Y entonces yo busco y me encuentro una leyenda de Canek Izazilja, que es un guerrero maya que enamora a una princesa, y al final te cuenta la historia de cómo los mayas abandonaron las ciudades mayas de la península de Yucatán. Es una historia que va de acuerdo a una estrategia, que va de acuerdo a un producto y que va de acuerdo a un posicionamiento, a la creación de un patrón en el cerebro, que cuando tú veas la pirámide de Chichén Itzá, cuando tú oigas la palabra maya o cuando huelas copal, por ejemplo, se te acuerde siempre tu viaje, por ejemplo, a estas tierras mayas. Y los rituales que tienen, ya para terminar, tienen mucho que ver hoy en día. Los rituales es la creación de patrones cerebrales. Si nosotros queremos crear un patrón cerebral, la mejor manera de hacerlo es
creando un ritual. Y si no, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes conocen el tequila? Bueno, el tequila se hace muchas veces famoso a nivel mundial porque tiene un ritual, ¿sí? Cuando los estadounidenses vienen aquí a Caribe mexicano a divertirse, hay un ritual donde se sirve el tequila. Con una mano toman el limón, con la otra mano se sirven la sal, toman uno, toman el otro, toman el tequila y luego le sacuden la cabeza. Eso, ritual para ellos es fiesta. Entonces, cuando hay tequila, hay fiesta, hay Caribe mexicano, por poner un ejemplo. Cuando abrimos una botella de champán, hay un ritual donde nos hace recordar que el champán es la bebida para celebrar, es la bebida de la alegría para celebrar algún festejo, algún triunfo, etcétera, y hay un ritual. Si lo comparamos con nuestra vida diaria, el cepillarte los dientes es un ritual, el bañarte es un ritual, y el mejor ejemplo es que ustedes no se paran a cepillarse los dientes diciendo, hoy me voy a cepillar primero aquí, luego acá, y empiezan a dar instrucciones. ¿Sí? El cerebro genera un ritual que lo hace de manera no consciente y lo hace todos los días como hacemos la mayoría de las cosas. Cuando nosotros logramos permear en el cerebro de esa manera, donde se convierta algo ya no consciente, que se convierta parte de un ritual, estamos prácticamente del otro lado en la línea que marca a los productos turísticos que tienen una vigencia a una caducidad reducida y los productos turísticos y las experiencias que permanecen en el cerebro de los turistas a lo largo no solo de los años, sino a lo largo de generaciones. Creo que por ahora los dejo que hagan alguna pregunta sobre esto. Benjamín, pregunta Santiago Yumbla. ¿Qué opinión tienes acerca de plantear una marca para país, de acuerdo a lo que nos socializas? Todo país necesita una marca. Necesita una marca para muchos fines. Yo recuerdo que en algún momento, no sé si todavía funciona de esta manera, Colombia sacó una marca con diferentes aplicaciones, la que se utilizaba para turismo, para exportaciones, para etcétera. Hay diferentes técnicas de hacer una marca. Colombia lo hizo de alguna manera. México utilizaba la misma marca para importaciones, para traer inversión, para turismo. Era la marca país como tal, pero es necesaria. Yo considero que es necesaria. Uno de los mejores ejemplos es, y esto es bien interesante porque probablemente me contradiga en esto, pero reconfirme todo lo que mencioné anteriormente. Estados Unidos, el país que más ingresos genera en materia de turismo, no tenía una marca turística como tal hace 10 años. Es una marca nueva, pero tenía todos los elementos de alrededor. Tenía historias, tenía personajes, todo lo que mencioné lo ha tenido la historia de Estados Unidos en términos de productos turísticos, y lo único que hicieron fue diseñar un logo, porque la marca la tenían, ¿sí? Diseñar un logo que pudiera agrupar Brand USA. Y es nuevo, realmente es nuevo, pero hoy Brand USA agrupa absolutamente todo lo que les mencioné ahí. Vale, perfecto. Sheila Reynoso, al principio dijiste que la gente volverá a salir a los mismos lugares que ya se conocen. ¿Por qué crees que se dará esta tendencia? Por los patrones, por la confianza, por los sentimientos. Yo les pregunto cuál es el sentimiento que le sigue al miedo. La confianza. La gente, claro, la gente, vamos a ponernos en una situación normal. No el nuevo normal, sino el normal anterior. Si yo les digo, miren, en este barrio de esta ciudad de Pereira, pueden salir a cenar, es tranquilo, pero en este es peligroso. ¿A cuál irían? Al lugar donde es tranquilo. Al lugar tranquilo. Totalmente. Eso pasaba antes, va a pasar de la misma manera. Yo voy a decirlo de manera personal, yo no me veo viajando hoy a un país nuevo que no conozco, que tenga otro idioma, que tenga otras costumbres y que encima de que tenga que tomar yo medidas de higiene, me las tenga que explicar en no sé qué idioma. Okay. O prefiero ir a Colombia, donde ya conozco Colombia, sé cómo es la gente, sé qué medidas pueden tomar, sé a qué hotel llegar, tengo amigos a que les pueda preguntar, que me pueden recomendar,
mi cerebro me va a decir no te compliques y vete del miedo. Tu siguiente paso es la confianza. Vale, perfecto. Hay una pregunta que es importante. Sabemos que muchos destinos crean marcas y empresas crean marcas. ¿Cada cuánto crees que se debe renovar la marca? O sea, es importante darle continuidad, pero ¿cada cuánto es importante renovarla? ¿Cada cuánto se cambia de nombre una persona? Jamás. Lo ideal es nunca. Lo ideal es que una vez que tienes una marca, lo único que hagas es cuidarla, es como una persona. Si ya te bautizaron con un nombre, pues cuídalo de la mejor manera, ten valores, ten sentido. La gente, ¿por qué se enamora de otras personas? No se enamoran por la forma de ser las otras personas, se enamoran de cómo te hacen sentir. Todo está comprobadísimo que la gente cuando se enamora de alguien dice, es que estoy enamorado de cómo me siento yo cuando estoy con esa persona, de porque saca lo mejor de mí. Es decir, cuando tú creas una marca, lo que tienes que hacer es hacer sentir bien a la persona, que encuentre en ti esos sentimientos que está buscando. Las Vegas lo tiene muy claro. Las Vegas, la marca Las Vegas sigue siendo la marca Las Vegas. Lo único que se cambió fue el sentimiento. Antes se apellidaba de Sin City, porque así fue creada para pecar, de Sin City. Y llegó un momento en que dijo, a ver, ¿y dónde está la gente que no peca? Las familias no vienen a pecar, los congresos religiosos no vienen a pecar, es un mercado muy grande que estoy dejando ir. Entonces llegó un momento que dijeron, bueno, somos la ciudad de la libertad, no de pecado, de la libertad. Si tú quieres pecar, peca. Si tú no quieres pecar, no peques, pero aquí tienes la libertad de hacerlo. Y de ahí llevan con el mismo nombre, con la misma marca, y llevan 20 años sin cambiar el mensaje. Lo único que han hecho es detectar a quién están hablando y a esa persona, a ese segmento de mercado, le dirigen el mensaje adecuado, pero siempre vendiéndose como Freedom Las Vegas. No te lo dicen, nunca te dicen Freedom Las Vegas, pero las palabras, las imágenes, todo va al subconsciente diciéndote We are Freedom Las Vegas, y te lo cierran diciendo lo que aquí pasa, aquí se queda. Ok, vale. Ramiro López, 7 aspectos que se deben tomar en cuenta para generar sentimientos hacia una experiencia turística, lo que quiere decir que se necesita de mucha información para generar un producto turístico. 7 aspectos que consideres tú importantes. ¿No pueden ser 6? Sí. Dale, 6. Creo que son los que mencioné, les vuelvo a poner ahí, se los vuelvo a compartir porque si ustedes se aseguran de que su experiencia y su marca turística tengan estos elementos, se los puedo firmar, no falla. Si aseguran que tengan la información, es decir, la información, ¿cuál es la información? Lo que siempre manejábamos toda la vida, ¿cuál es el clima del Quindío? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿A qué distancia se encuentra? ¿Con qué aeropuertos? ¿De dónde vienen los vuelos? Esa información no puede faltar. Es una información que antes se presentaba como carta de presentación, hoy no se presenta como carta de presentación, pero se tiene bajo la manga para cuando la gente necesite tocar la información, la pueda tener. La otra que se tiene que tener es la sensualidad. La gente se enamora de las marcas sensuales. Y la sensualidad entra ¿por dónde? Por los sentidos. La sensualidad entra por los 5 sentidos. Si no estimulamos los 5 sentidos, acuérdense, no vamos a generar emociones. Tenemos que estimular todos los sentidos. El café tiene 5 sentidos. El café cuando se cata tiene sabor, tiene olor, tiene textura, tiene los vinos. Lo que me digan tiene 5 sentidos y se pueden utilizar 5 sentidos. Y la interpretación, otra vez, la interpretación es cuando yo puedo lo que es el café, lo que es el Quindío, dentro del entorno del turismo de reuniones, del MICE. Voy a poner un ejemplo buenísimo para que vean cómo se trabaja con un destino que tiene... con su micro, por favor. Un destino que tiene una marca bien construida, un producto bien construido y tiene y se especializa ahí. Alguna vez fui a una convención a Colorado Springs sobre marketing. Imagínense una convención de marketing turístico Colorado Springs. Colorado Springs está muy ligado a un tema de logro, a un tema de llegar a la meta, ¿sí? ¿Por qué? Porque su contexto, su geografía está muy ligado al tema de escalar, al tema de cumplir logros, de llegar a la meta. No era coincidencia que el hotel estuviera lleno de convenciones y de incentivos, porque yo me salí a espiar,
y darme cuenta que todos llevaban una temática de alcanzar una meta. Y no era coincidencia que el equipo olímpico de Estados Unidos, que iba a competir en las próximas Olimpiadas, estuvieran albergados en Colorado Springs. ¿Por qué? Porque era el destino ideal. Si tú querías motivar a alguien a cumplir una meta, era el destino ideal. Y no era coincidencia que la convención a la que yo asistí, el key speaker, el speaker principal, ¿quién creen que era? Un alpinista. Un alpinista hablándonos de cómo, contando una historia, ¿se acuerdan lo que les dije? Presentándose como alpinista, y luego la problemática, alguna vez que se cayó en un hoyo, en una escalada, y después cómo salió, y cómo llegó a su cumbre, y los zapatos en la nieve, y ¡pum! Terminaba con una historia de éxito. La marca, el destino turístico ligada a la motivación y al éxito. La convención ligada a lo mismo, y la conferencia principal ligada a lo mismo. Cuando yo logro tener toda esa interpretación de mi producto dentro de un contexto de la historia, de la marca, etcétera, logro conectar de una manera más sensata. Aquí ya les hablé de interpretación, les hablé de misterio, les hablo de activadores. El conferencista traía sus herramientas. Entonces se imaginan contando la historia de cómo iba escalando y haciendo ruido con sus fierros. Tú te ibas imaginando cómo él iba y te enseñaba las botas y los picos. Tú te ibas realmente sintiendo que ibas escuchando esos ruidos que él sentía, cómo clavaba los picos en la nieve para salvar su vida. Y bueno, los rituales creo que ya los mencioné. No sé si con esos 7 basten. Basta, yo creo que sí. Vamos a hacer 3 preguntas más y le voy a dar el paso también a Santiago Viera, si de pronto tiene algunas otras preguntas. Aquí pregunta Jimena de JM Tours del Quindío. ¿Cómo adaptar al logo de una empresa una imagen que genere sentimientos de confianza en relación a la situación actual del COVID? Yo no creo, buena pregunta, sí, pero yo no creo que la confianza, en el caso de viaje como tal, no creo que la confianza sea el principal sentimiento. Ojo, yo dije que del miedo vamos a pasar a la confianza, sí, pero la gente no va a buscar un destino turístico necesariamente por confianza. Es decir, si a mí, que yo ya fui a X destino turístico y ya lo conozco, pero no es atractivo para mí en este momento, no lo voy a buscar. El primer paso va a ser el destino turístico en el que quiero viajar, ¿sí? Y el segundo es que tenga la confianza. No sé si me queda claro. El motivador tiene que generarse el sentimiento de la vacación que quiero ligarme, y el segundo, el que tiene que ir implícito, el producto esperado, que se le llama, es la confianza. Es el producto esperado, no el producto deseado. Entonces, yo no saldría con un logo promoviendo el producto esperado y no el producto deseado. Primero es el deseo a dónde quiero viajar, y el segundo te doy la confianza de. Okay. Bueno, Ronnie Rosales, ¿qué es más factible? Me imagino que para posicionar. Promocionar un destino, por ejemplo, como Cancún, o promocionar una experiencia específica de Cancún. ¿Qué es más factible? ¿El destino o el producto? Muy buena pregunta. Nosotros trabajamos con 12 destinos y con experiencias turísticas. Los destinos turísticos los trabajamos de manera vertical y las experiencias de manera transversal. Las campañas que estamos haciendo las hacemos de manera vertical con los destinos y de manera transversal con las experiencias. ¿Eso quiere decir? Que hay gente que va a viajar por experiencias y hay gente que va a viajar por destinos turísticos. Muy buena pregunta. Vale, perfecto. Gracias por esa respuesta. Por aquí está Ana María Vizcasillas, nuestra colega. ¿Cuán importante es curar el contenido de la página de internet de un destino? Híjole, qué buena. La mayor confianza de los turistas es, para ponerles un ejemplo, en el caso de Cancún, alguna vez hizo un estudio y del 100% de la publicidad, vamos a llamarla por así de alguna manera, de la comunicación que había de Cancún hacia afuera, el 20% la hacíamos nosotros como organismo oficial y el 80% la hacían las empresas. Es decir, el 80% en presupuesto, en mensajes, en todo, la hacía el sector privado y nosotros solo hacíamos el 20%. Es decir, de alguna manera curábamos el mensaje, lo que se tiene que decir, y los demás se sumaban. Hace rato les comentaba, tuvimos una reunión de la presentación de la campaña, pero antes tuvimos una reunión con uno de los municipios, que es Playa del Carmen. ¿Y saben para qué era la reunión? La reunión era para decirnos, ustedes díganos por dónde y nosotros lo seguimos. Pero
Ese es como funciona, vamos a llamarlo institucional, oficina, empresa. Pero quien tiene la voz en este mundo se llama el turista. Caso específico de Quintana Roo, nosotros, el 50%, cuando les preguntamos a la gente qué fue lo que más te influyó para venir al destino, para tomar la decisión, el 50% de la gente dice la recomendación. Y hoy la recomendación se llama boca a boca, la recomendación se llama red social a red social, que muchas veces esto, tienes un amigo en una red social que ni siquiera lo conoces, pero confías más que en él que en la propia oficina de promoción turística del Quindío, por ejemplo. Si algún amigo en una red social te la recomienda, es mucho mejor. Curar la información en redes sociales es eso, es permitir que el turista propiamente pueda comunicar su información y que tú vayas seleccionando la información que es adecuada, ojo, a tu sentimiento de marca, a tu estrategia, a tus valores, a todo lo que ya decidiste que es. Deja que el turista lo suba y tú lo vas curando. Hoy, la tecnología nos permite que las mismas páginas, los mismos sitios web, en el caso del Caribe mexicano, nosotros, nuestro mismo sitio web te genera la información de las redes, las fotografías, los contenidos de las redes sociales de los turistas. Es decir, los turistas van subiendo la información, nuestro sitio web las jala, les manda un disclaimer para decirle, me autorizas poner esta imagen en tu sitio web, el turista le pone sí, no, y se pone, y nosotros decidimos qué es lo que vaya arriba y qué es lo que no vaya arriba. Pero qué buena pregunta, porque si en alguien cree la gente es en los turistas, en los comentarios de los turistas, en los contenidos de los turistas, y nosotros como destinos estamos para generar la estrategia y para curar la información que se pegue en la estrategia. Ok, perfecto. Para finalizar, de acuerdo a lo que nos vienes diciendo, ¿consideras tú, digamos, estratégico los influencers, los que ahora cuentan historias, experiencias? ¿Consideras que sería una buena herramienta para posicionar y promocionar un destino? Es un poquito lo que ya mencioné. Los influencers han existido toda la vida. Cuando yo daba clases en maestría las primeras veces, yo les llamaba líderes de opinión. Así se llamaban en algún momento. Después se les llamó influencers, pero los influencers son todos aquellos líderes que tienen cierta influencia en un diferente diferente segmento de mercado. No todo el que se diga influencer es influencer. Esa es la realidad. El influencer es el quien realmente es capaz de generar credibilidad sobre determinado producto, sobre determinada marca en algún segmento de mercado. Hoy los vemos en tema digital, pero han existido toda la vida. Lo mismo te puede generar alguien que se vende como influencer, o te puede incluso generar mucho más una celebridad que no se designe como influencer, que venga y que se tome una foto en Tulum meciéndose en un columpio en la playa, se sube una foto y se convirtió en mucho más influencer que alguien que se vende como tal. Pero si tiene que haber una estrategia de influencers en las marcas, en los productos turísticos, sí, pero tiene que haber una estrategia. No es traer influencers por traer influencers. Vale, perfecto. Excelente, Benjamín. Gracias por compartirnos todo tu conocimiento. Santiago, ¿estás ahí? Hola, sí, por aquí estoy. Vale. No, pues básicamente agradecer a Benjamín. Yo quería contarle a Benjamín que Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está trabajando en un certificado, en un sello de bioseguridad, ¿sí? Un poco buscando certificar todos los recintos, hoteles y lugares turísticos post-COVID, un poco apuntándole a eso, al sentimiento de seguridad que en el fondo busca toda la gente. ¿Qué opinas de esto? Necesario. Es necesario. Te platico lo que estamos haciendo acá. Por favor. La Secretaría Estatal de Turismo sacó un certificado. Mira, cuando nosotros tuvimos el primer caso, que fue el 14 de marzo, teníamos 330,000 turistas en el destino. Es decir, la misma cantidad de turistas que podríamos tener en 8 meses. O sea, ya pasamos por una situación de tener el destino un 80% de ocupación con un problema sanitario. Ya lo pasamos. Entonces, esa agenda que se hizo, porque se llamó agenda, entre la Secretaría Estatal de Turismo y la Secretaría Estatal de Salud, se creó una agenda, se hicieron webinars con todo el sector empresarial que tenían turistas para contener la situación en ese momento. Pasamos del 80% de ocupación, o sea, de 330,000 turistas, a el 31 de marzo
al 30% de ocupación, es decir, a tener 40,000 turistas. Yo no sé cuándo vamos a volver a tener 40,000 turistas, si en junio, julio, agosto, septiembre, no lo sé. Pero ya hubo un paso de una contención con una agenda. Ahora, esa agenda pasó a ser una certificación, es decir, de tener medidas básicas, hoy tenemos 16 sectores dentro del 16 giros, hotelería, transportación, campos de golf, parques temáticos, tours, 16 giros diferentes en más de 280 componentes que constituyen una certificación. Se necesita, es básica, es sin costo, la gente se inscribe. Para darte una idea, esperaban 1,400 empresas certificadas. Se lanzó el lunes en la mañana. Hoy hay más de 3,000 que hicieron solicitud de tal. ¿Por qué? Porque el primer paso va a ser que nosotros en nuestro sitio web vamos a enlistar las empresas certificadas. Porque los boletines de prensa que lancemos a los medios van a llevar los nombres de las empresas certificadas. Porque el turista va a buscar cuáles son las empresas certificadas. Claro. Y contesta un poquito a la pregunta del logo con alguna medida de seguridad. Nosotros no vamos a hacer campaña sobre certificación, sobre las medidas de seguridad. Vamos a hacer campañas emocionales sobre motivos de viaje. ¿Y se acuerdan de los 7 factores del tema de la información? Cuando busquen la información sobre certificaciones, sobre sanidad, la van a encontrar. Pero no va a ser nuestra carta de presentación. Muy bien. Muchas gracias, Benjamín. Muy interesante. Al contrario, Santiago. Benjamín, mil gracias, y a ti, Santi, también mil gracias. Antes de finalizar, recordarles una importante invitación para la próxima semana, miércoles 27 de mayo, 11 de la mañana. ProColombia nos extiende una invitación al camino a la normalidad, alianzas, protocolos y herramientas eficaces para el desarrollo de los eventos en la nueva era. Aquí se llevará a cabo como un análisis profundo del impacto del COVID en la industria de reuniones y cómo determinar el mejor camino a seguir. Entonces, quedan todos cordialmente invitados. Benjamín, de nuevo, mil gracias de verdad por compartir todo tu conocimiento. Es bastante importante para nosotros, para todos los que estamos conectados en estos tiempos de COVID, de contingencia, donde necesitamos tener muchas herramientas a la mano para tener un alistamiento al 100% cuando de nuevo esto se reactive, ¿sí? Y logremos de nuevo un punto de equilibrio en todos nuestros destinos. Laura, muchísimas gracias a todos. Vi que había muchísima gente conectada de varios lugares. José, quien me hizo el favor de invitarme. José Manuel. Que tuvimos la oportunidad de convivir por acá en Cancún hace algún tiempo. Y bueno, a tantos amigos que veo por ahí conectados, Miriam, Ana María, todos. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti y a todos los que se conectaron el día de hoy a Maíz con Aroma Café. Gracias a todos. Gracias, Laura. Muchas gracias a todos.